Muy buenos días. En este viernes 11 del tiempo ordinario meditamos del Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, versículos 19 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No os amontonéis tesoros en la tierra donde hay polilla y herrumbre que corroen y ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Palabra del Señor. Acá hay dos momentos, dos ideas de la formación de Jesús que nos da. Lo primero es las riquezas. Hemos hablado bastante de eso. Me imagino que ya se habrán dado cuenta que nuestras riquezas no nos ayudan de mucho en esta vida, salvo para tener un pasar relativamente tranquilo, pero que la verdad es que hoy tenemos y mañana no sabemos. Y además, aunque tengamos muchas riquezas, ellas no nos dan la vida. ¿Cuánta gente hay que, si tú hablas con ellos, o tú mismo, que tienes un buen pasar y todo, muchos problemas en tu vida, riquezas no te lo pueden solucionar? Como dice ese refrán, un poquito tonto, popular, no da, la riqueza no da la felicidad, pero ayuda bastante. Pues hay veces que no ayuda a nada. La riqueza no es nuestra fortuna. Y por eso el Señor nos está diciendo esto. Acuérdense del pasaje de este joven rico que decía: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dice: anda, vende todos tus bienes, entrega la plata a los pobres, toma tu cruz, luego sígueme. Y tendrás un tesoro en el cielo y además el ciento por uno. Pero, claro, cuando nos hemos desprendido realmente del dinero, el dinero como que fluye. Mi formador en Colombia, el padre Jesús Vázquez, Dios lo tenga en su gloria, él siempre nos decía: mira, el dinero es como la sombra. Si tú corres tras él, la sombra siempre se va delante tuyo y se escapa. Pero si tú te escapas de la sombra te sigue. El dinero es lo mismo. Si tú vas detrás del dinero, el dinero siempre se te va a escapar. Pero si tú no te preocupas, el dinero vendrá a ti. Y es verdad, yo lo he podido comprobar. Eso por un lado. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra riqueza? Una riqueza que nunca se agota, una riqueza que siempre va a estar a nuestra disposición. El amor de Dios. Esa es nuestra máxima riqueza, porque no podéis servir a Dios y al dinero, dice el Señor. Por lo tanto, si dejamos de lado de preocuparnos de nuestras riquezas materiales y nos empezamos a ocupar del Señor, no te quepa la menor duda que Él, como un buen padre que es, te va a proveer de todo lo necesario. Y ese sí es tu verdadero tesoro, que está en el cielo. Por eso acumulaos riquezas en el cielo. ¿Y qué riquezas podemos acumular en el cielo aparte de las que tenemos por ser hijos de Dios? Todo el bien que nosotros hagamos a nuestros hermanos. Y ahí es donde entra este otro pedacito tan raro y hermético de la lámpara del cuerpo: es el ojo, y si tu ojo está en tinieblas, ¿qué oscuridad habrá? O si tu ojo está malo. ¿De qué ojo estamos hablando? ¿Será del tercer ojo que hablan los orientales? Ustedes saben, antiguamente, sobre todo en las estatuas de Buda, se ve que Buda tiene como una cosita acá, como una cicatriz redondita. Esa cicatriz se formaba cuando a los monjes iluminados o para iluminarlos les enterraban una estaca aquí, ahí adentro en el cerebro, y esa glándula se activaba y con eso podían ver el aura de las personas y ser más místicos y tener visiones. Bueno, eso no sabemos mucho si es verdad o no, pero sí hay una cosa que dice Santo Tomás que es mucho más interesante y que dice que este ojo del cual habla el Señor son nuestras propias intenciones. Si tenemos una mente unida al Señor, nuestras intenciones van a ser siempre acordes al sentir de Dios. Siendo así, vamos a estar pensando constantemente en el bien del otro, no en el propio. Y como consecuencia de pensar siempre en el bien del otro, el bien viene a nosotros. Por eso el Señor dice: cuando entréis a un pueblo anunciando la buena noticia, desead la paz. Si la paz es recibida, esa paz quedará en el hogar y vosotros quedaréis en paz. Si no es recibida, la paz volverá a vosotros. Es decir, ganamos siempre, si nos acogen o no nos acogen. Entonces, tenemos una forma muy buena de tener esta luz interior.
que es primero preguntar qué haría el Señor en esta circunstancia. Segundo, empezar a pensar bien de las personas, no juzgar. Lo dice el Señor, no juzguéis para no ser juzgados, porque con la vara con que midáis se os medirá. Porque muchas veces pasa que nosotros, por ejemplo, juzgamos la actitud de una persona, pero no sabemos por qué actúa de esa forma esa persona. No sabemos su historia. No sabemos lo que viene detrás. Yo tengo una situación particular con mi papá, por ejemplo. Mi papá fue muy indiferente conmigo y no así con mi hermano menor, 9 años menor que yo. Y yo tuve mucho juicio contra él porque yo pensé que mi padre no me amaba. Cuando entré a la iglesia y me di cuenta que yo tenía un juicio tremendo en mi corazón y fui a pedirle perdón, resulta que mi papá me dice, es que yo aprendí a ser papá contigo, porque yo no tuve papá. Y en ese momento me vine a acordar, me vine a dar cuenta, a caer en cuenta, que yo no había conocido a mi abuelo paterno y nunca me había preguntado por qué. Y resulta que mi abuelo paterno, cuando mi papá era un adolescente, se había separado de mi abuela. Y mi abuelo paterno, a su vez, no había sido un buen marido, por eso mi abuela se separó y ganó la custodia de los hijos. Y mi abuelo, que quería mucho a mi papá, había intentado incluso raptarlo. Y por eso mi papá tenía pánico de los amores paternos y conmigo era un poco indiferente para que yo no lo fuera a rechazar, como él rechazaba a su padre. Pero también, viendo la historia, resulta que mi bisabuelo era hermano de Arturo Prat y también peleó en la Guerra del Pacífico. Y esa guerra fue muy cruda y la gente quedó muy mal, quedaron muchos choqueados. Y uno de ellos fue mi bisabuelo, que tampoco supo ser papá de mi abuelo. Es decir, hay toda una historia de falta de afecto paterno hacia el hijo. ¿Y dónde se cortó el círculo? En mi familia. Mi papá conmigo, que aprendió a ser papá y fue un excelente papá de mi hermano Arturo. Bueno, también fue un excelente papá mío, solo que a mí no me dio el afecto que yo hubiese querido que me diera. Me dio otras muestras de afecto que con el tiempo empezamos, él mismo me fue recordando, pero mira, mi papá fue un hombre maravilloso y de una ternura extraordinaria. Solo que yo en ese tiempo no lo veía, pero mi papá me hacía juguetes, me contaba unas historias, me hacía unos dibujitos como siluetas mientras me contaba las historias, me llevaba con él a todas partes. Claro, a mí no me gustaba mucho, me llevaba, por ejemplo, al tiro al blanco y yo siempre fui sensible de los oídos. Pero en fin, era un amor maravilloso de mi padre, pero que yo no lo supe entender. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros que también juzgamos mal a las personas y no las conocemos realmente? Entonces acá con esta palabra el Señor nos está diciendo, hagámosle caso a Santo Tomás. Pongamos primero que nada el deseo de tener siempre buenas intenciones hacia los demás. No juzguemos. Más bien tratemos de justificar y, si es posible, hablar con esas personas para poder conocerlas y conociéndolos quizás nos damos cuenta de que tienen unas tragedias tan grandes que si les anunciamos el amor de Dios vamos a empezar a sanar esas heridas y ahí iremos acumulando todas estas buenas acciones arriba en el cielo e iremos teniendo este tesoro arriba en el cielo que en el momento del juicio final va a venir en ayuda de nosotros los testimonios de todas las personas a quienes nosotros les hicimos algún bien aquí en la tierra. Ese es el tesoro que hay que acumular y eso es lo que vale acumular. Empecemos entonces por ahora pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de no juzgar. Partamos por ahí. Y segundo, la oración constante. Y dentro de eso, el rosario, arma fundamental y potentísima contra los espíritus del mal que hoy están dominando en la tierra y que nos engañan y nos interpretan la historia y nos hacen odiar en vez de amar, nos hacen tener miedo en vez de tener confianza en Dios, nos hacen rechazar a Dios porque nos interpretan la historia. Empecemos por ahí. El que tenga oídos para oír, que oiga.